Bueno, muy bien, vamos a ir ahora entonces al consejo de la palabra de Dios. Le he titulado a esta reflexión que vamos a estar haciendo el día de hoy, le he titulado No ignoremos las señales, no ignoremos las señales. Esto que ha venido sobre la vida del mundo entero ha traído, por así decir, muchísimas puntos de vista acerca de lo que está pasando. Muchos cristianos piensan de que esto ya es el fin, otros ni siquiera le están poniendo atención, otros creen que es una pandemia más, pero una de las cosas que podemos ver a lo largo de estar viendo todo lo que está pasando y cómo la gente está reaccionando, también estamos observando cómo el pueblo de Dios se está comportando ante esto. Y hoy quiero hablar sobre cómo nosotros como creyentes debemos de asimilar y interpretar lo que está pasando correctamente a la luz de las Escrituras. En Mateo vamos a abrir nuestra Biblia, en Mateo capítulo número 16, verso del 1 al 3, y vamos a leer, vamos a introducirnos en la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que está pasando de acuerdo al contexto bíblico y cómo los cristianos debemos de reaccionar proféticamente, espiritualmente, ante las cosas que están sucediendo. Entonces leamos Mateo capítulo 16, verso del 1 al 3, que dice así. Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndoles que le mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Y Jesús le contestó a los fariseos y le dijo, saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Y esto es una cosa que está pasando hoy con el pueblo de Dios. No estamos leyendo bien la señal que Dios está haciendo. Podemos interpretar muchas cosas, pero la señal de los tiempos, dónde está ubicado lo que está pasando dentro del plan profético de Dios, hay mucha ignorancia por parte de nuestra en cómo esto debería de ser interpretado por nosotros. Dentro del plan de la humanidad, para Dios salvar a la humanidad, está profetizado dos venidas de Jesucristo. La primera que fue hace más de 2000 años, ¿verdad? Y la que estamos esperando. El pueblo cristiano creemos, es parte de nuestra doctrina, que Jesucristo volverá nuevamente a la tierra. Pero antes que nuestro Señor regrese, habrá una serie de señales que deben de prepararnos, deben de alentarnos y alertarnos también para que podamos estar listos para su venida. La segunda venida de Cristo no debe de tomar por sorpresa al pueblo de Dios. De hecho, va a tomar por sorpresa a la gente que no cree, porque Jesucristo para ellos no es relevante, pero para nosotros, el pueblo de Dios, sabemos de que le estamos esperando una segunda venida por parte de Él. Y Dios estableció en las palabras algunas señales que tenían que pasar para que nosotros pudiéramos estar advertidos y listos para esa venida. Hay muchas cosas en común entre ambos advenimientos o ambas venidas. Una de ellas, por ejemplo, fue que ambas venidas fueron profetizadas con siglos de anticipación. Tanto la primera venida de Cristo como la segunda venida de Cristo fueron profetizadas y no con unos días de anticipación. Fueron profetizadas con siglos antes de que sucedieran. Obviamente que cuando a uno le avisan de un día para otro las cosas, es como más fácil creerlas, ¿no? Porque el cumplimiento de algo que le avisan a uno está cerca o se cumplió cerca. Pero ¿qué tal cuando a uno le dicen, bueno, va a pasar tal cosa en tantos años o con demasiado tiempo de anticipación? Generalmente uno termina diciendo, ya nunca pasó, ya nunca vino, ya nunca, y uno comienza a creer de que a lo mejor
Y eso es una de las doctrinas que probablemente no se lleguen a cumplir en nuestros tiempos. Entonces, ambos advenimientos fueron profetizados con siglos de anticipación. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado aún, usted puede leer al profeta Isaías, que el profeta Isaías anunció la venida del Mesías, aproximadamente 600 años de anticipación. ¿Qué provocó esto? Que Israel no pudiera discernir el tiempo, que Israel ni siquiera estuviera esperando al Mesías. Y eso está pasando también hoy con la iglesia. Hace más de 2000 años fuimos advertidos de que va a haber una segunda venida. Pero antes de la segunda venida del Señor van a haber señales. Entonces, el pueblo de Dios dice, bueno, ha pasado tanto tiempo, hace tanto que anunciaron esto y no ha venido, quizás esto no sea parte de las señales. La segunda cosa que podemos ver en común entre ambas venidas es que fueron esperadas por pocos e ignoradas por la gran mayoría. Para cuando el Mesías viene la primera vez a la tierra, muy pocas personas estaban como esperando su venida. Y esto es lo mismo que está pasando hoy también en nuestros días. Ante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, son muy pocos los que tienen esa expectativa. También las señales fueron ignoradas. El profeta Isaías dejó establecidas algunas señales que podíamos ver para que cuando viniera el Mesías pudiéramos reconocer la primera vez, pudieran reconocer que Jesús había venido, el Mesías había venido. Pero las señales fueron ignoradas. Así como si no nos cuidamos, podemos correr el riesgo en este tiempo, nosotros, la iglesia del Señor, de ignorar las señales que están sucediendo. Entonces, ante esta señal, porque obviamente lo que está pasando, y se lo voy a demostrar después en las Escrituras, es una señal que nos advierte que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Pero ante esta señal, muchos están tomando esto como que si fuera algo pasajero. Usted va a ver llenas las redes sociales de cosas como, cuando esto pase vamos a recuperar nuestra vida, cuando esto pase, y todas estas expectativas de que esto pronto pasará, de que esto es solamente una pandemia más. Mucha gente dice, bueno, han habido pandemias que han sido peores en la humanidad y no le están prestando atención a lo que está pasando. Sin embargo, hay gente, expertos en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito religioso, que están viendo este suceso mundial como un antes y después. Dicen que va a haber un antes y después de lo que está ocurriendo. Quizás por los avances de la medicina no vamos a ver tantos muertos por la pandemia en sí como han habido en otras pandemias que la humanidad ha experimentado. En los años 1800 hubieron pandemias que destruyeron la vida de por lo menos la mitad de la población mundial que se registraba en aquellos entonces. Quizás esta pandemia en sí no traerá tantas muertes como en otras pandemias que la humanidad ha experimentado, pero sí los expertos creen que el efecto de lo que está pasando actualmente en el mundo va a marcar un antes y después en otros aspectos que están contemplados dentro de lo que es la profecía bíblica del final de los tiempos. Todos están hablando acerca de la necesidad de un gobierno mundial. Están hablando de la caída del dólar, de cómo el dólar se va a devaluar tanto y cómo el mundo necesita una moneda más global. Cómo los principales líderes religiosos se están reuniendo. Ahora en mayo está anunciado una reunión de los principales líderes mundiales a nivel religioso en el Vaticano para hablar acerca de estos temas, para unificar dentro de las religiones lo que se puede hacer en el mundo para superar esto. Entonces vamos a ver cosas, tal vez no tanto en el sentido de las muertes, aunque sí ha cobrado muchas muertes. Hoy estaba leyendo que 50,000 muertes ya han habido en Estados Unidos por la pandemia, uno de los países más avanzados en términos médicos, y sin embargo no han podido detenerla. Sin embargo, lo que
sí debemos de saber es que esto va más allá en sí de la enfermedad y de las muertes que están sucediendo. Esto está tocando otros puntos que están profetizados para el final de los tiempos. Y nosotros como iglesia del Señor no podemos ignorarlos, no podemos decir, cuando todo esto pase vamos a hacer lo mismo. Tenemos que saber que viene al mundo un cambio sin precedentes que nos está acercando cada vez más y más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, leí hace poco un comentario que decía de que a partir de esto, la historia se iba a dividir en antes del coronavirus y después del coronavirus. O sea, esto es algo que está trascendiendo tanto que los expertos creen de que va a afectar en todas las áreas. Afectar, por ejemplo, en la manera en cómo viajamos, la manera como socializamos, la manera en cómo se hace el comercio y todas estas cosas que van a cambiar la vida de los seres humanos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como pueblo de Dios? ¿Cómo nosotros podemos ver lo que está sucediendo a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que son los cumplimientos proféticos? Lamentablemente el pueblo de Dios está pensando que esto no significa nada. Algunos dicen, bueno, se están aprovechando de las circunstancias para decir que Cristo viene, y la verdad es que Cristo no ha venido. Y algunos se van al otro extremo de pensar de que esto ya es el inicio de la tribulación, el inicio del apocalipsis. De hecho, en un estudio tendríamos que hacer un estudio más detallado, pero definitivamente no estamos en la gran tribulación. La gran tribulación empezará con el rapto de la iglesia, cuando Jesucristo saque del mundo, del planeta, a sus redimidos. Y yo sé que aún hay muchos cristianos que ni siquiera creen en el rapto, pero la Biblia, las Escrituras hablan de que antes que empiece el apocalipsis, el Señor librará a los justos de las cosas que han de venir. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este evento que estamos viviendo? Este evento, la Biblia le llama principios de dolores y está profetizado en Mateo 24, verso del 6 al 8, y se lo voy a leer y dice así: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice la Biblia, que todo esto acontezca. Mire las palabras con las que el Señor remarca este pasaje, dice, es necesario que todo esto acontezca. Muchas veces podemos estar orando y diciéndole, Señor, que ya pase esto, que no pase nada, pero la Biblia dice y nos advierte a nosotros, el pueblo de Dios, estas cosas que están sucediendo son necesarias que acontezcan. No nos tiene que tomar por sorpresa porque Dios advirtió que iban a acontecer. Pero dice, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Y entonces comienza Jesús a dar señales y dice, antes que llegue el fin del siglo, ¿verdad? Esto es lo que va a suceder. Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrá, dice, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso, dice, será principios de dolores. Entonces, antes que la tribulación venga, porque está profetizado que vendrá un tiempo de gran tribulación, la Biblia dice que habrá principios de dolores. Entonces, esta pandemia, ¿cómo la podemos ubicar dentro del plan profético del Señor? Como algo que es principio de dolores. Algo que está como una señal de que las cosas están a punto de acontecer. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer cuando recibimos una señal o un anuncio de parte de Dios que algo está por acontecer? ¿Cuál debe de ser la actitud del creyente? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud como cristianos ante esto que obviamente está señalando que Cristo viene pronto? Quiero hablarle de 3 cosas que podemos hacer usted y yo para interpretar correctamente esto y vivirlo como Dios quiere. Número 1, debemos de vivir preparados. Debemos de vivir preparados. La Biblia habla en Mateo 25, 3 al 5, que en los últimos tiempos lo que sucedería con la iglesia sería semejante, dice,
a 10 vírgenes. Dice que las 10 estaban invitadas a una boda, estaban invitadas a un evento, pero solamente 5 de ellas se prepararon. Solamente 5 de ellas tomaron en serio el anuncio de que venía una boda y se prepararon. Solamente 5 de ellas estaban listas por si acaso el novio tardaba. Y sin embargo las otras 5 no se prepararon, no hicieron nada. Y dice así, vamos a leer Mateo 25, 3 al 5, dice, las insensatas tomando sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite. Este aceite representa la unción del Espíritu Santo, la comunión con Dios, la vida espiritual. Dice, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Después llegó el esposo y ¿qué pasó? Solamente entraron en la boda las 5 que estaban preparadas con aceite. Ahora, estos tiempos nos están señalando claramente que nuestro novio, el esposo, está a punto de venir. La pregunta es, ¿se está preparando usted? ¿Me estoy preparando yo para esa venida? ¿Tengo mis lámparas llenas? ¿Estoy haciendo de mi vida? ¿Estoy preparando mi vida para poder estar lista para entrar en las bodas del Cordero de Dios Jesucristo? ¿O estoy descuidada? Es increíble, pero hay personas que aún viendo esto, no están haciendo nada por preparar su vida espiritual para la venida del Señor. Ahora, ¿qué significa que usted y yo nos preparemos, que vivamos preparados? Esto no quiere decir como hay un grupo de cristianos que están haciendo, se están preparando para el apocalipsis, pero lo que están haciendo es refugios y están haciendo grandes bodegas de comida para poder sobrevivir el apocalipsis. Esto no quiere decir de que usted va a prepararse de una manera, por así decir, económica. Aquí lo que está hablando el Señor es preparándose espiritualmente, es arreglando las cuentas que uno tiene con Dios, es alejándose del pecado, empezar a vivir una vida de santidad. Puede ser de que esta pandemia pase y todavía el Señor tome años en venir, pero esto lo que está indicando es que está a las puertas. Recordemos nosotros de que el tiempo de Dios es perfecto y lo que nosotros tenemos por tardanza, Dios lo tiene por tiempo perfecto. Y dice la Biblia, no interpreten esto como que si el Señor estuviera tardando, sino que dice, Él es paciente porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ante esto? Es estar preparados. No tenemos que ir a construir un arca como lo hizo Noé cuando vino el diluvio y Dios le advirtió que venía un fin. Pero sí tenemos que estar preparados espiritualmente hablando, teniendo nuestra vida en santidad, teniendo nuestra vida en comunión con el Señor. Usted va a prepararse espiritualmente acercándose a Dios y alejándose del pecado. Lo segundo que nosotros debemos de hacer ante esta evidente señal de que Cristo viene pronto es que tenemos que comenzar a compartir este mensaje. Tenemos que empezar a ser voceros de las cosas que vendrán. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo número 2, verso 5, que cuando Noé fue advertido que vendría un diluvio que acabaría con la humanidad, dice que él comenzó a predicar. Y en 2 de Pedro 2, 5 dice, tampoco dice perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, dice predicador de la justicia. Noé no solamente estaba preparando el arca para salvarse, porque Dios le había advertido, sino que al mismo tiempo que preparaba su propia arca, el arca donde él y su familia iban a salvarse del diluvio, él también estaba predicando. Y esa es una doble función que nosotros debemos de hacer como cristianos. Sí, lo primero es prepararse uno. Porque como decía el apóstol Pablo, no sea, dice, que yo habiendo sido mensajero para muchos, me quede yo
sin mi premio. Número uno, uno se prepara su propia vida. Pero lo segundo que tenemos que hacer es advertirles a otras personas de las cosas que están por venir, para que ellos también puedan entrar en esa arca de salvación, la cual se llama Jesucristo. La Biblia dice claramente que no hay otro camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, nadie alcanza la vida eterna, dijo Jesús, si no es por mí. Entonces, lo segundo que tenemos que ver ante una señal tan evidente como esta de que Cristo viene pronto, es empezar a compartir con otras personas las cosas que van a venir, para que también más personas sean salvos de la tribulación que va a venir sobre la tierra. Y lo tercero que debemos de hacer como cristianos, y con esto quiero terminar. Como cristianos no podemos ver esto que está pasando con terror, con horror, llenarnos de ansiedad, comenzar a ver esto como que si fuera algo, una maldición sobre nuestra vida. Nosotros como cristianos debemos de ver todo lo que está pasando y verlo con una gran esperanza. La Biblia dice que cuando nosotros veamos que todas estas cosas comienzan a suceder, es el momento, dice, de levantar la cabeza, porque nuestra salvación está cerca. Y se lo voy a leer. Jesús dijo en Lucas 21, verso 28, dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, dice, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca, dice el Señor, su redención. Eso es algo que tenemos que hacer. Ante todo lo que está pasando, no es el tiempo para que nosotros los creyentes en Jesucristo, los que conocemos la palabra, los que conocemos el plan profético de Dios, de las cosas que han de venir, estemos desanimados, deprimidos, sin esperanza. Por el contrario, son los tiempos en donde nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que subir nuestros niveles de esperanza. Y dice, cobren ánimo, levanten su cabeza. Cuando las personas andan con su cabeza levantada, cuando sienten de que lo mejor está por venir, cuando tienen esperanzas, entonces levantan su cabeza porque saben que lo que viene es mejor. Y dice el Señor, este es el tiempo para que ustedes cobren ánimo y levanten sus cabezas, porque se acerca, dice, su redención. El Señor redimirá a su pueblo de todas las cosas que pasarán en la tierra, porque vendrá un juicio sobre los malvados, pero usted y yo vamos a ser librados, porque Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia dice que Dios librará al justo, lo libra al justo de la tribulación. Entonces, en este tiempo, mi amado hermano, mi amada hermana, que usted está allí y quizás está desanimado, deprimido, afligido por las cosas que están viendo, que están pasando, este es el momento donde usted debe decir, bueno, se están cumpliendo las profecías. Eso quiere decir que el Señor está cerca, que mi Señor Jesucristo viene pronto y nos va a librar de todo lo malo que acontecerá en la tierra. Anímese, dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Y esto es el mensaje que yo quería traerles a ustedes en esta hora. Olvídese de todo lo que están diciendo alrededor, porque la Biblia dice que el Señor sabe librar a los justos de la tribulación. Estos no son tiempos para nosotros como los creyentes en Jesucristo de estar angustiados, afligidos, sino es tiempo para prepararnos, tiempo para tener nuestra vida a cuenta con Dios, para alejarnos del pecado. Y quizás usted ama al Señor, pero no está tomando en serio lo que está pasando. Y aún en medio de estos tiempos, usted está alejándose de Dios, al contrario, cayendo en cosas de lo que Dios ya lo había librado. Este es el tiempo para volver a Dios, para preparar su arca. Este es el tiempo para que usted anuncie a otros
que Cristo viene pronto. Lleve este mensaje del Evangelio a otras personas para que ellos puedan creer. Este es el tiempo para que usted, dice la Biblia, cobre ánimo y levante su cabeza, porque su salvación está cerca.